En la recepción, mis padres me entregaron una factura de $240K. Decía, The cost of raising you, payable now that you're married. El costo de criarte, pagadero ahora que estás casada. La habitación se congeló. Miré la cuenta y luego les deslicé un sobre propio. Curioso, dije. Yo también tengo una factura. Mi papá golpeó su copa de champán con la fuerza suficiente para agrietarla. No noté la grieta al principio. Noté el sonido. Ese tintineo agudo y erróneo contra el cristal, del tipo que hace que todas las conversaciones en una habitación se detengan a la vez. Y luego noté a mi madre parada justo detrás de él, sosteniendo su champán con ambas manos, sonriendo como si hubiera ensayado este momento en el espejo de un baño durante las últimas 3 semanas. Tal vez lo hizo. Acababa de terminar de bailar con Noah. Me dolían los talones. Me dolían las mejillas de tanto sonreír. Nuestra florista se había descarrilado un poco con los centros de mesa, más eucalipto del que habíamos planeado, pero honestamente olía increíble allí dentro. Y yo había estado en medio de decirle a Kelsey exactamente ese pensamiento, cuando el micrófono chilló y mi padre dio un paso hacia el centro de la habitación. 212 invitados, 14 mesas, copas de champán por todas partes, todavía burbujeando. Me gustaría proponer un brindis, dijo papá. Por nuestra hija. Todos se dieron la vuelta. El fotógrafo levantó su cámara. Noah encontró mi mano. Papá metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de smoking y sacó un sobre común, tamaño comercial, color hueso. No lo abrió de inmediato. Miró a la habitación primero, de la forma en que siempre lo hacía en las conversaciones, midiendo, catalogando, decidiendo quién estaba prestando atención. Luego me miró a mí. Emily, dijo, estamos muy orgullosos de ti. Sentí que la mano de Noah se apretaba alrededor de la mía. Te lo hemos dado todo. Hizo una pausa. Y ahora que estás comenzando tu propia vida, creemos que es justo que saldes la anterior. Abrió el sobre, sacó 4 páginas, unidas con un clip, y las colocó sobre la mesa de los novios frente a mí, como si estuviera presentando un contrato. La parte superior de la primera página decía, factura, Emily Grace Hart. El total, encerrado en un círculo con bolígrafo rojo en la parte inferior, $240,000. Nadie se rió. Mi dama de honor, Kelsey, emitió un sonido que nunca antes le había escuchado, algo entre un jadeo y una tos, como si el aire hubiera salido de la habitación y hubiera intentado tragarse lo que quedaba de él. Mi suegra, Linda, se cubrió la boca con su servilleta. Un tenedor golpeó el piso de mármol en alguna parte de la mesa 7 y se deslizó debajo del mantel. Noah estaba muy quieto a mi lado. Recogí la factura. Gastos de nutrición y comida. Edades 0-18. $47,200. Ropa y calzado. Edades 0-18. $31,600. Útiles educativos, cuotas escolares y actividades extracurriculares. $38,900. Regalos de cumpleaños y días festivos. Estimado $22,400. Alojamiento y comida. Edades 0-18. Tarifa de mercado. $68,000. Copagos médicos y dentales. $11,700. Gastos misceláneos de crianza de los hijos. $20,200. Elementos de línea. 18 años de mi vida, detallados como un recibo de supermercado. Mi madre levantó la barbilla. Estás comenzando una nueva vida, Emily. Creemos que es justo que saldes la anterior. Ella había ensayado esa frase. Me daba cuenta. Tenía la cadencia de algo que se había dicho a sí misma en la ducha. Algo que había decidido que sonaba razonable desde el interior. Había conocido a estas personas durante 29 años. Había sobrevivido a ellas durante 29 años. Y estaba parada en la recepción de mi propia boda, con un vestido que mi mejor amiga me había ayudado a elegir en una boutique de novias en marzo, sosteniendo una factura por mi propia infancia. Noah dijo, Martin, este no es el momento. Papá se volvió hacia él de la manera en que se volvía hacia cualquiera que lo interrumpiera. Medido, frío, una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. No te metas en los asuntos familiares, hijo. La forma en que dijo hijo, no con calidez, como una advertencia. Miré la factura otra vez. El círculo rojo alrededor de los $240,000 parecía pulsar bajo el candelabro. Y entonces, no sé cómo explicarlo de otra manera, mis manos dejaron de temblar. No porque estuviera tranquila, sino porque reconocí este momento. Había estado esperando este momento, sin saber que lo había estado esperando, durante los últimos 7 años. Desde la mañana en que encontré el estado de cuenta bancario. Desde la tarde en que contraté a una abogada con 3 meses de propinas de DoorDash y turnos de almuerzo. Desde la noche en que Kelsey se sentó conmigo en el piso de mi apartamento y me ayudó a armar el caso pieza por pieza. Y finalmente, admití en voz alta lo que había sospechado desde que tenía 19 años. Ellos habían venido a cobrar. Yo también. Debería explicar quiénes son mis padres, porque no son monstruos de la manera obvia. Mi padre, Martin Hart, tiene 61 años. Es un desarrollador de propiedades comerciales semi-retirado. Entrenó a mi equipo de fútbol cuando yo tenía 8 años. Hizo los mejores panqueques que he comido jamás. Es encantador de la manera en que la gente en las ventas es encantadora. Instintivamente, sin esfuerzo, con la calidez específica de alguien que aprendió temprano que la simpatía es una herramienta. Mi madre, Diane Hart, organizó la recaudación de fondos navideña del vecindario durante 12 años consecutivos. Llevaba cazuelas a las personas enfermas. Fue presidenta de la PTA durante
durante un periodo que solo puedo describir como su reinado. Cuando era pequeña, pensaba que era la persona más capaz que existía. Podía manejar una habitación, un calendario, una crisis y una cazuela simultáneamente. Lo que no entendí hasta mucho más tarde fue que su competencia tenía un libro de contabilidad. Todo lo que daba, lo registraba. Todo lo que hacía era una garantía para algo que esperaba a cambio. Las cazuelas eran moneda de cambio. El voluntariado era crédito. El amor, creo que lo sentía. Lo creo. Era transaccional, de una manera de la que no creo que fuera completamente consciente. Eran un equipo. Papá ganaba el dinero. Mamá llevaba la puntuación. Crecí en una casa bonita, en un suburbio bonito de Columbus, Ohio. Tenía mi propia habitación. Tenía botines de fútbol. Fui a una buena escuela pública y luego a una buena universidad estatal. O se suponía que debía hacerlo. Los problemas comenzaron, como suele suceder con padres como los míos, cuando tuve la edad suficiente para tener cosas que ellos podían tomar. Cuando tenía 17 años y conseguí un trabajo de fin de semana en una cafetería, mi madre comenzó a cobrarme $200 al mes de alquiler por mi propia habitación de la infancia. Lo llamó enseñarme responsabilidad. Se lo decía a cualquiera que quisiera escuchar. Y todos asentían, porque sonaba como el tipo de cosa que haría un padre bueno y práctico. Cuando tenía 18 años y me gradué de la escuela secundaria, mi tía Donna, la hermana de mi abuela, me envió una tarjeta con un cheque de $2,500 adentro. Mi padre lo depositó. Cuando le pregunté al respecto 6 meses después, dijo que era una contribución para el hogar y cambió de tema. Cuando tenía 19 años y estaba en mi segundo año en Ohio State, mi cheque de la matrícula rebotó. No parcialmente, completamente. El pago de todo el semestre, devuelto. Fui a la oficina de ayuda financiera. Fui a la tesorería. Saqué mis registros de FAFSA y descubrí que mi contribución familiar esperada se había presentado incorrectamente, inflada, basada en activos a mi nombre que nunca había visto, en una cuenta que no sabía que existía. Dejé los estudios. Tuve que hacerlo. No podía recuperar el semestre por mi cuenta, no a mitad de periodo, no sin entender qué había sucedido. Y cuando fui a casa y les pregunté a mis padres al respecto, mi padre se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y dijo que debía haber sido un error administrativo. Él lo investigaría. Nunca lo investigó. Conseguí un trabajo y luego otro trabajo. Me mudé con Kelsey y su compañera de cuarto en un apartamento de 2 habitaciones cerca del campus y trabajé y pagué mis propias cuentas y regresé a la escuela por las noches, una clase a la vez, hasta que tuve un título en comunicaciones 4 años más tarde, al que mis padres asistieron a la ceremonia con sonrisas brillantes y programas impresos y una reservación para cenar después como si hubieran ganado algo. Cuando la gente preguntaba por qué me había tomado tanto tiempo terminar, mi madre decía que yo había pasado por un periodo difícil a los 20 y tantos años, lo cual era cierto, de la manera en que la mayoría de las cosas verdaderas omiten todo lo importante. No supe del fideicomiso hasta que tuve 23 años. Mi abuela, Ruth Hart, la madre de mi padre, había muerto cuando yo tenía 16 años. La había amado por completo. Era aguda, divertida y un poco excéntrica, y olía a cedro y menta, y cuando murió se sintió como perder a la persona más honesta de mi vida. A los 17 años, no se me había ocurrido preguntar qué había dejado atrás. A los 23 años, estaba organizando mi antigua habitación en casa de mis padres antes de mudarme a un nuevo apartamento, y encontré una carta en una caja de zapatos en mi armario. Estaba dirigida a mí, con la letra de mi abuela, y había sido abierta, no por mí. Me paré en la habitación de mi infancia y leí una carta que mi abuela me había escrito antes de morir, diciéndome que me dejaba algo para asegurarse de que tuviera un comienzo real, que sabía que mis padres tenían buenas intenciones, pero que a veces se aferraban con demasiada fuerza, que quería que yo tuviera opciones, que lo había arreglado con su abogado y que era mío cuando cumpliera 18 años. La carta tenía fecha de 6 meses antes de que ella muriera. Tenía 23 años cuando la leí, 5 años después de cuando se suponía que debía recibirla. Bajé las escaleras y le pregunté a mi madre al respecto, muy cuidadosamente, muy tranquilamente. Dijo que la abuela había estado confundida en sus últimos meses. Dijo que en realidad no había dinero. Dijo que el patrimonio había sido complicado y que el abogado lo había resuelto todo hacía años. Dijo que tenía que dejar de hacer preguntas que me hacían parecer egoísta. Puse la carta de nuevo en la caja de zapatos, me mudé a mi apartamento y luego pasé 6 meses fingiendo que no lo había hecho. Esa es la parte de esta historia de la que estoy menos orgullosa. No la confrontación, no el caso legal. Los 6 meses en los que sabía que algo estaba muy mal y me decía a mí misma que probablemente estaba recordando mal, probablemente exagerando, probablemente siendo el problema que mi madre siempre había sugerido sutilmente que yo era. Fui a una terapeuta, la doctora Renata Vogel, que tenía un consultorio en Clintonville, y la paciencia de alguien que había escuchado a muchísima gente convencerse de no hacer caso a sus propios instintos. No me dijo qué hacer. Sí me preguntó una vez, en una sesión, por qué estaba tan dispuesta a darles a los demás el beneficio de la duda a expensas de mi propia claridad. No tuve una buena respuesta. Fui a casa esa noche y saqué la caja de zapatos de mi armario otra vez. Leí la carta por segunda vez, luego por tercera. La letra de mi abuela era muy específica. Presionaba fuerte.
Las letras se inclinaban ligeramente hacia la derecha. Las G tenían un lazo ancho. Tenía tarjetas de cumpleaños de ella. Las comparé en mi cocina bajo la luz del techo. La misma letra, la misma presión del bolígrafo, los mismos lazos anchos en las G. Ella había escrito esa carta, y alguien la había abierto antes de que me llegara. A la mañana siguiente llamé a Donna, y luego comencé a hacer preguntas en otras direcciones. Me tomó 2 años encontrar a la abogada adecuada, lo cual se debe en parte a que los buenos abogados de litigios sucesorios son caros, y en parte a que no sabía lo que estaba mirando hasta que encontré a alguien que sí lo sabía. Su nombre era Patricia Osei. Tenía 47 años. Tenía 19 años de experiencia en litigios de sucesiones y tenía la actitud específica de alguien que había visto a muchas familias destruirse mutuamente por dinero y se había resignado al hecho de que esta era toda su vida profesional. Leyó la carta. Me hizo preguntas detalladas sobre el patrimonio de mi abuela. Escuchó mi relato del incidente de la matrícula y el alquiler y el cheque de graduación con una expresión completamente neutral que con el tiempo reconocí como la cara de alguien que no está sorprendido. ¿Tienes acceso a algún registro financiero de ese periodo?, preguntó. Yo no lo tenía, pero la tía Donna sí. Donna era la hermana menor de mi abuela. Tenía 72 años y vivía en un condominio en Clearwater, Florida, y tenía opiniones sobre mis padres que se había estado guardando cuidadosa y cortésmente de expresarme durante toda mi vida adulta. Cuando la llamé y le dije que había encontrado la carta, guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, he estado esperando que llamaras. Ella había estado en la lectura del testamento. Tenía una copia de los documentos originales del fideicomiso. Tenía el nombre del abogado de mi abuela, un hombre llamado Gerald Fitch, que se había jubilado, pero aún era localizable. Tenía, en un archivador en su segunda habitación, una carpeta que había armado a lo largo de los años con cosas que pensaba que yo podría necesitar algún día. Se la envió a Patricia al día siguiente a través de FedEx nocturno. El fideicomiso revocable Ruth Hart se había establecido en 1997 con un depósito inicial de $200,000. Para cuando mi abuela murió en 2011, establecido en 1997 con un depósito inicial de $200,000. Para cuando mi abuela murió en 2011, con intereses y adiciones, había crecido a aproximadamente $240,000. La única beneficiaria era yo, Emily Grace Hart. Los activos debían ser transferidos a mí al cumplir mis 18 años, o mantenerse en fideicomiso hasta que yo me comunicara para reclamarlos. Cumplí 18 años en 2012. No los había reclamado porque no sabía que debía reclamarlos, porque mis padres habían interceptado la carta de mi abuela, porque mi padre había sido nombrado fideicomisario secundario, un trámite, el tipo de cosa que hacían los miembros de la familia, y había usado ese acceso para, a lo largo de 14 meses, redirigir los activos a una cuenta con una firma notariada que no era, según confirmó Patricia después de enviarla a un especialista en documentos forenses llamado Aaron Block. La mía. Aaron Block tenía 22 años de experiencia en el examen de documentos cuestionados. Comparó la firma notariada en la autorización de retiro del fideicomiso con 3 años de mis firmas reales, mis contratos de arrendamiento, mis propias solicitudes de cuentas bancarias, mis formularios de inscripción universitaria. Su informe tenía 11 páginas y su conclusión era inequívoca. La firma era falsificada. Recuerdo el momento exacto en que Patricia llamó para decírmelo. Estaba en un estacionamiento afuera de un Target en Westerville, sosteniendo 2 bolsas de supermercado y mi teléfono. Y ella me leyó la frase clave del informe de Block de esa manera medida y profesional que tenía, y me quedé allí en el frío junto a mi auto por un largo momento sin moverme, no porque estuviera sorprendida, sino porque lo había sabido. En algún lugar debajo de todas las racionalizaciones y los años de que me dijeran que era una egoísta por hacer preguntas, lo había sabido. Escuchar que lo confirmaba un informe de 11 páginas de un experto acreditado no fue una conmoción, fue más bien como la liberación de una presión que había estado sosteniendo en mi pecho desde que tenía 19 años, parada en la oficina de la tesorería de Ohio State, viendo cómo me devolvían el pago de la matrícula. Me subí a mi auto. Llamé a Kelsey. Lloré durante unos 20 minutos, y ella se quedó en el teléfono todo el tiempo sin decir nada, porque sabía que no estaba llorando de tristeza. Estaba llorando porque algo que me había sucedido finalmente era real de una manera que otras personas podían ver. Mi padre había falsificado mi firma, y luego había usado los fondos, exactamente $240,000, a lo largo de varios años, mezclados en sus cuentas comerciales, para fines que Patricia y habíamos estado documentando metódicamente durante 4 meses antes del día de mi boda. El mismo número, no una coincidencia. Literalmente había venido a mi boda para cobrar la cantidad que ya me había robado. He pasado mucho tiempo pensando en la psicología de eso, y todavía no tengo una respuesta clara. Lo mejor que se me ocurre es que él creía, en algún lugar de sí mismo, que la deuda era real, que el dinero era suyo, que yo le debía, que él me había criado y que criarme le había costado algo, y que la cantidad que había tomado simplemente estaba siendo reclamada, equilibrada, resuelta.
alta. En su mente creo que el libro de contabilidad realmente leía 0, pero la ley no funciona según lo que la gente cree que dice su libro de contabilidad. Patricia había sido muy clara conmigo en los meses previos a la boda. Dijo que estábamos cerca. Dijo que el informe del examen de documentos combinado con los registros bancarios que Donna nos había ayudado a localizar, no todo el panorama, pero suficiente, nos daba una base sólida. Dijo que había una ventana, específicamente en torno al cambio de circunstancia que representaba un matrimonio en términos de estado civil, que deberíamos considerar usar. Le había preguntado si se refería a lo que yo pensaba que se refería. Dijo que eso era enteramente decisión mía. Hablé con Noah, hablé con Kelsey. Lloré en mi auto en un estacionamiento techado en el centro de Columbus durante unos 45 minutos. Que es algo de lo que quiero ser honesta, porque esta historia no es una secuencia de acción genial. Es algo que le sucedió a una persona real, a mí, y las personas reales se desmoronan en los estacionamientos antes de recomponerse. Luego fui a casa e imprimí 4 páginas. Kelsey había metido el sobre en el listón de mi ramo antes de la ceremonia. Lo sostuvo toda la mañana sin mencionarlo nunca, que es el tipo de cosa que hace una mejor amiga de verdad. Ella es el tipo de persona que aparece a las 11 p.m. con bocadillos cuando estás llorando, y también el tipo de persona que unirá con un clip un informe forense de documentos notariado y te lo entregará con manos firmes cuando llegue el momento. Así que cuando mi padre colocó su factura en mi mesa de novios y dio un paso atrás con la expresión satisfecha de un hombre que creía haber ganado algo, busqué debajo de mi ramo. La habitación seguía en completo silencio. Eso es lo que sigo recordando cuando lo reproduzco. 212 personas. Una banda de 8 músicos en un descanso de 10 minutos. El personal moviéndose silenciosamente a lo largo de las paredes. Y nadie estaba hablando. Ni una sola persona. El tipo de silencio que una habitación llena de gente solo hace cuando comprende colectivamente que algo real está sucediendo y son testigos de ello y no quieren perderse ni una sola palabra. Los centros de mesa olían a eucalipto. Noté eso. Mi cerebro, aparentemente, todavía tenía espacio para los centros de mesa. La sonrisa de mi madre se había desvanecido, no por completo, pero vi que se iba. ¿Qué es eso?, dijo mi padre, mirando mi sobre. Mi parte de la conversación, dije. Lo abrí. Saqué la primera página. El nombre en la parte superior no era el mío. Ruth Mary Hart. Mi madre se puso blanca. No gradualmente, sino de golpe, de la forma en que lo hace el papel cuando le cae agua. Emily. Su voz había bajado a algo urgente y cuidadoso. No leas eso en voz alta. Lo leí en voz alta. El fideicomiso revocable Ruth Hart. Beneficiaria. Emily Grace Hart. Depósito inicial, agosto de 1997. $200,000. Valor estimado a la fecha de distribución, 2012. $240,000. El mismo número. Dejé que eso cayera. Escuché cómo se movía por la habitación. No como un sonido, sino como una corriente. Las personas de las mesas de adelante entendieron primero, y podías ver cómo viajaba hacia atrás, persona por persona, a medida que la matemática se aclaraba. 240,000 en su factura. 240,000 en mi fideicomiso. Alguien en la mesa 4 dijo, oh, Dios mío, lo suficientemente bajo como para que casi no lo escuchara. Lo escuché. Cuando tenía 19 años, dije, el cheque de mi matrícula universitaria rebotó. Tuve que dejar los estudios a mitad del semestre. Llegué a casa y pregunté qué había pasado, y me dijeron que había habido un error administrativo. Dijiste que lo investigarías. Miré a mi padre directamente. Nunca lo investigaste. Su mandíbula estaba muy tensa. Una vena que no había notado antes era visible en su sien. Cuando tenía 23 años, encontré una carta en una caja de zapatos en mi antigua habitación. Era de la abuela Ruth. Estaba dirigida a mí. Había sido abierta antes de que yo la viera. Pasé a la siguiente página. Este es el formulario de autorización de retiro del fideicomiso Ruth Hart, ejecutado en septiembre de 2012. 4 meses después de mi 18º cumpleaños. Lo sostuve en alto. Esta es la firma. Este es el sello del notario. Hice una pausa. Esta no es mi firma. La habitación emitió un sonido que no puedo describir con precisión. No jadeos, no gritos. Un suspiro colectivo, casi involuntario, como si 200 personas hubieran estado conteniendo el aliento y sus cuerpos hubieran cedido simultáneamente. La silla de alguien chirrió. Escuché a Linda, la madre de Noah, hacer un sonido muy pequeño en su servilleta. Un examinador forense de documentos llamado Aaron Block, 22 años de experiencia en análisis de documentos cuestionados, comparó esta firma con 3 años de mis firmas documentadas. Su conclusión es por escrito, notariada, y está en manos de una abogada. Miré a mi padre. La firma en esta autorización es una falsificación. El rostro de mi padre estaba haciendo algo complicado. Estaba escaneando la habitación otra vez. Su instinto, siempre, en cualquier conversación donde sentía que el poder se desplazaba, y lo observé registrar las expresiones de 212 personas que lo habían conocido durante periodos de tiempo variables. Personas que habían estado en sus fiestas navideñas, personas que habían escuchado su versión de quién era yo, de quién era nuestra familia, durante 20 años. No estaba encontrando lo que buscaba. Mi madre dijo, Emily, este no es el lugar. Ustedes lo convirtieron en el lugar, dije. La miré directamente, algo que no había hecho ni una sola vez desde que habían llegado al lugar del evento. Me di cuenta de que había
había evitado sus ojos toda la noche. Fuerza de costumbre. Entraron en la recepción de mi boda con una factura. Le pusieron un micrófono en la mano a papá. Convirtieron esto en el lugar. Solo me estoy asegurando de que todos escuchen todo. Mi tía Donna, en la mesa 3, tenía la mano presionada de plano sobre el mantel, no por angustia, con la cuidadosa quietud de alguien que ha sido paciente durante mucho tiempo y está viendo cómo finalmente se dice algo en voz alta. No parecía sorprendida. Parecía, en todo caso, silenciosamente aliviada. Mi padre comenzó a caminar hacia mí. Noah se paró frente a él, no agresivamente. No agarró a mi padre ni lo empujó. Simplemente se colocó, de manera silenciosa y completa, en el espacio entre nosotros. Mide 1,88 m y fue del equipo universitario y no levantó la voz. Tócala, dijo Noah, y esta boda se convierte en un informe policial. Mi padre lo miró con esa sonrisa, la tensa y fría. Te casaste con un problema. Noah no pestañeó. Me casé con la mujer que pasaron 20 años intentando romper. No funcionó. Kelsey todavía sostenía la factura de mis padres en la mesa principal. Le había dado la vuelta. Estaba leyendo la parte de atrás. Yo no había sabido que hubiera algo en la parte de atrás. Quiero ser absolutamente clara sobre eso. Había leído esa factura docenas de veces en mi cabeza, imaginando cómo podría ir esta noche, y nunca había tenido en cuenta la parte de atrás de la página porque no había sabido que debía mirar. El rostro de Kelsey cambió. No de la manera en que cambian los rostros cuando algo es impactante, de la manera en que cambian cuando algo de repente cobra un tipo diferente de sentido. Más lento, más frío. Miró a mis padres. Luego me miró a mí. Emily. Su voz se había vuelto muy baja. Hay algo en la parte de atrás. Mi madre se movió hacia la mesa. No. Kelsey dio un paso atrás. Mantuvo la factura alejada de ella. Y cuando me miró, sus ojos hacían una pregunta para la que yo aún no tenía respuesta. Caminé hacia ella. Escuché a mi padre decir mi nombre una vez. Cortante. Una orden. El mismo tono que había usado cuando yo tenía 12 años. Y hacía algo que él quería que se detuviera. Seguí caminando. Kelsey colocó el papel en mis manos, con el reverso hacia arriba, y señaló la parte inferior. Lo leí. Quiero hacer una pausa aquí y decirte algo que me tomó mucho tiempo comprender. Hay una versión de esta historia en la que soy la protagonista porque gané, donde todo fue estratégico y jugué mis cartas a la perfección, y entré a la recepción de mi boda con toda la evidencia que necesitaba y las frases perfectas escritas de antemano. Eso no es exactamente lo que sucedió. Entré a la recepción de mi boda sabiendo lo que yo tenía. No sabía lo que tenían mis padres. La parte de atrás de esa página tenía escritura a mano, la letra de mi madre, la cursiva limpia y con lazos que usaba para las listas del supermercado y las tarjetas de cumpleaños. 3 frases, tal vez 4, garabateadas en la parte inferior como una nota que no había tenido la intención de dejar allí, o que había tenido la intención de dejar allí, y había contado con que nunca llegaríamos a la parte de la noche en que diéramos la vuelta a la página. Era un número de cuenta y un nombre, no un banco, una persona que reconocí. Gerald Fitch, el abogado de mi abuela, el que se había jubilado, el que Donna había nombrado, el que Patricia había pasado 3 semanas intentando contactar a través de 2 canales separados sin éxito, porque había dejado de recibir llamadas de clientes, y su antigua oficina nos había redirigido a un correo de voz general que nunca devolvía nuestros mensajes. Gerald Fitch. Mi madre había escrito su nombre en el reverso de la factura que trajo a mi boda, junto con lo que parecía ser un número de cuenta privado, y las palabras pago final, no contactar. Me paré en la mesa principal en la recepción de mi propia boda con 212 personas mirándome, y comprendí algo que reformuló todos los 7 años anteriores de mi vida. Gerald Fitch no había estado inlocalizable porque estuviera jubilado. Gerald Fitch había estado inlocalizable porque mis padres le estaban pagando para que lo estuviera. Hay un momento en situaciones como esta, y digo situaciones como esta sabiendo muy bien que casi no hay comparación para la situación específica, de descubrir que tus padres sobornaron al abogado de tu difunta abuela en la recepción de tu propia boda, en el que la mente hace algo que solo puedo describir como alejarse con el zoom. Dejas de sentir tu cuerpo desde el interior y comienzas a percibirlo desde algún lugar ligeramente arriba y a la izquierda, mirándote allí de pie con un trozo de papel en la mano, y piensas, tengo que ser muy cuidadosa en este momento. Le entregué la factura a Kelsey. Le pedí en voz baja que fotografiara ambos lados con su teléfono. Ella lo hizo. Regresé a la mesa de los novios y recogí mi sobre. Lo coloqué en mi bolso. Recogí mi copa de champán, que no había tocado en toda la noche. Tomé un sorbo y la dejé. Luego me volví hacia la habitación. Siento la interrupción. Dije, quiero agradecer a todos por estar aquí. La noche va a continuar. Y la barra sigue abierta. Y les prometo que el postre vale la pena la espera. Miré a la banda. Por favor, denos un momento. Asintieron. Miré a mis padres. Necesitaré que vengan conmigo, dije. No a una habitación trasera, no a un rincón privado. Tomé un sorbo y la dejé. Luego me volví hacia la habitación. Siento la interrupción. Dije, quiero agradecer a todos por estar aquí. La noche va a continuar. Y la barra sigue abierta. Y les prometo que el postre vale la pena la espera. Miré a la banda. Por favor,
Denos un momento. Asintieron. Miré a mis padres. Necesitaré que vengan conmigo, dije. No a una habitación trasera, no a un rincón privado. Lo dije claramente, frente a todos, para que 212 personas pudieran confirmar más tarde que yo lo había pedido. No exigido, no amenazado, pedido. Y ellos habían seguido. Noah tomó mi mano y caminamos hacia la oficina del gerente del lugar, cerca de la entrada. Mis padres nos siguieron. Kelsey nos siguió. No miré atrás para verificar. La oficina era pequeña. Un escritorio, algunas sillas, un tablero de corcho con contactos de proveedores prendidos en él. Noah cerró la puerta. Coloqué mi teléfono sobre el escritorio y presioné grabar. Quiero darles la oportunidad de explicar, les dije a mis padres, antes de que involucremos a alguien más esta noche. Mi padre se cruzó de brazos. ¿Involucrar? Ya has montado una escena frente a toda nuestra familia. Ustedes la empezaron, dije, lo cual quizás no sea la frase legalmente más sofisticada que he dicho jamás, pero era exacta. Este es un asunto familiar privado, dijo él. El fideicomiso no es un asunto familiar privado. El fideicomiso es un instrumento legal con una beneficiaria nombrada que fue defraudada. Lo miré fijamente. El nombre de Gerald Fitch está en el reverso de su factura. ¿Les gustaría explicarme eso? Mi madre se sentó. Mi padre permaneció de pie. El silencio se prolongó. Entonces mi madre dijo, en voz baja, íbamos a devolverlo. Mi padre se volvió hacia ella. Diane, lo íbamos a hacer. Su voz era plana, no defensiva. Cansada, creo. La forma en que suena la gente cuando ha estado cargando con una racionalización durante mucho tiempo y finalmente la ha soltado. Pedimos prestado del fideicomiso para cubrir el trato de Meridian. Dijiste que lo devolveríamos antes de que ella lo necesitara. Dijiste que ella nunca se daría cuenta. Dejé que eso se asentara. El trato de Meridian, dije. La transacción de bienes raíces comerciales de mi padre de 2012. La que había requerido una infusión de capital a corto plazo de aproximadamente $240,000. Yo sabía sobre el trato de Meridian porque Patricia había encontrado los registros comerciales. Había estado preparada para mencionarlo eventualmente. No había esperado que mi madre lo confirmara ella misma en una conversación grabada, en la oficina del gerente del lugar, en la noche de mi boda. ¿And Gerald Fitch? Dije. El rostro de mi madre se tensó. Él quería reportarlo, dijo ella. Cuando le dijimos lo que habíamos hecho, dijo que tenía una obligación. Tu padre, solucionamos algo. Le pagaron para que se quedara callado. No respondió. No tenía que hacerlo. Llamé a Patricia O'Shea a las 10:47 p.m. desde el estacionamiento, todavía con mi vestido de novia. Me había dicho que la llamara si pasaba algo que cambiara el panorama. Le describí lo que había sucedido. Le describí el reverso de la factura. Le describí la grabación. Se quedó callada por un momento. Luego dijo, Emily, ¿entiendes que esto ya no es un asunto civil? Dije que entendía. La conexión con Fitch, si le pagaron para suprimir un informe de mala conducta fiduciaria, eso es una posible obstrucción. Combinado con el hallazgo de falsificación, esto pasa a territorio criminal. Dije que entendía. Dijo que iba a llamar a un colega suyo, el detective Marcus Webb, de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Columbus. 18 años en la fuerza. Dijo que había hablado con él informalmente sobre el caso hacía meses, como cortesía. En caso de que fuera en esta dirección, había ido en esta dirección. El detective Webb me devolvió la llamada 40 minutos más tarde. Dijo que iba a necesitar la grabación, la factura y el informe del examen de documentos. Dijo que iba a haber pasos adicionales y que no quería que esperara nada de la noche a la mañana. Dijo la palabra paciencia 3 veces en una conversación de 15 minutos, y se lo agradecí. Noah y yo pasamos nuestra noche de bodas en el hotel que habíamos reservado, en una habitación con vista al río, con una botella de champán que habíamos pagado nosotros mismos. No dormimos mucho. Hablamos durante mucho tiempo. Me dijo que había estado aterrorizado, parado frente a mi padre, y que sus manos habían estado temblando todo el tiempo. Yo no lo había sabido. Había parecido completamente firme. Dijo, tú no temblaste en absoluto. Le conté lo del estacionamiento techado en la primavera, lo de los 45 minutos. Dijo, así que ya habías temblado antes. Dije, sí, me atrajo más cerca. Está hecho. Dijo, no estaba hecho, apenas estaba comenzando, en términos del proceso legal, pero comprendí a qué se refería. Los meses siguientes no fueron una victoria limpia. Quiero decir eso claramente porque este tipo de historias se cuentan como si el final llegara como un veredicto y la vida simplemente se reanudara. El detective Webb trabajó en el caso durante 4 meses. Rastreó la conexión con Fitch y encontró, con el número de cuenta del reverso de la factura, una serie de pagos desde las cuentas comerciales de mi padre a una cuenta personal registrada a nombre de Gerald Fitch, que sumaban $43,000 durante 3 años. Gerald Fitch, al verse expuesto, contrató a un abogado dentro de las 48 horas posteriores al primer contacto de Webb y de inmediato comenzó a cooperar. Mis padres fueron acusados formalmente 8 meses después de la boda. Mi padre enfrentó cargos de fraude testamentario, mala conducta fiduciaria y falsificación. Mi madre enfrentó un cargo de conspiración. Gerald Fitch fue inhabilitado por el Colegio de Abogados de Ohio y aceptó un acuerdo de procesamiento diferido
ofrecido a cambio de su total cooperación. El abogado de mi padre, un hombre llamado David Garfield, que era competente y parecía profundamente cansado, negoció un acuerdo que evitó el juicio. Mi padre se declaró culpable de 2 de los 4 cargos. Devolvió $240,000 más los intereses devengados a una cuenta que yo controlaba y fue sentenciado a 4 años de libertad condicional con una pena de prisión suspendida. Mi madre se declaró culpable de un cargo menor, servicio comunitario, una multa, libertad condicional supervisada. No me siento triunfante por nada de esto. Esa es la parte con la que los comentarios siempre quieren discutir conmigo. Quieren que diga que me siento vindicada, resuelta, como si un capítulo se hubiera cerrado. No es así. Siento algo más parecido al agotamiento específico de una persona que ha pasado demasiado tiempo cargando una cosa pesada y finalmente la ha bajado, y ahora tiene que aprender lo que es caminar erguida de nuevo. Mi tía Donna voló a Columbus cuando se presentaron los cargos y me llevó a almorzar. Me dijo que había observado a mis padres durante 30 años y había sabido, de alguna manera, que eventualmente saldría a la luz, pero que ella nunca había sabido cómo hacer que sucediera. Dijo que lamentaba no haber encontrado la manera de decírmelo antes. Lloró un poco, y yo lloré un poco, y comimos mucha pasta, y fue una de las comidas más honestas de mi vida. Kelsey estuvo en la boda y todavía habla de ello al menos 2 veces al mes. Dice que fue lo más desquiciado a lo que ha asistido jamás. Dice esto con amor. Un año después de la boda, Noah y yo nos mudamos a una casa, una de verdad, con un patio. Usamos los fondos devueltos como parte del pago inicial. Se sintió como el uso correcto para ellos. No ahorros, no viajes, no ninguna de las cosas que había imaginado hacer con una herencia repentina cuando tenía 17 años. Solo una casa, tierra, un lugar de donde ser. Mi abuela había querido que yo tuviera opciones. Eso es lo que decía su carta. Opciones. Pienso mucho en ella. Pienso en el hecho de que ella sabía que mis padres se aferraban con demasiada fuerza. Lo había visto cuando estaba viva y había intentado, de la única manera que tenía disponible, asegurarse de que yo cayera en un lugar blando. Confió en la persona equivocada para llevar a cabo el plan. Eso no es culpa suya. Amaba a su hijo. Pensó que él lo haría mejor de lo que lo hizo. Ahora tengo la carta enmarcada, la original. Está en mi oficina, en la casa con el patio, donde puedo verla desde mi escritorio. Quiero que tengas opciones. Ella todavía me está cuidando. El proceso legal solo se desvió un poco. Hay un detalle que no mencioné antes porque no sabía dónde ponerlo. Cuando caminé de regreso hacia la mesa de los novios esa noche, después de leer el reverso de la factura, después de ver el rostro de Kelsey, mi padre dijo mi nombre, una vez, cortante, como una orden. Había usado ese tono toda mi vida. Era la voz que significaba: detén lo que estás haciendo, date la vuelta, obedece. Lo escuché y seguí caminando. Esa es la parte a la que siempre regreso. No el caso legal, no el dinero, ni siquiera la carta de mi abuela. Regreso a ese momento, el sonido de su voz haciendo lo que siempre había hecho, la atracción automática a darme la vuelta y arreglar lo que fuera que hubiera hecho mal, y la sensación de simplemente seguir caminando. El dinero era el amor de mi abuela, retrasado. Ese paso fue mío.